Queremos dar la bienvenida a todos. Yo estoy en Chile, mi nombre es Gabriela Mm, Díaz y soy la gerente del área de Academy de acá en Tube Island en Chile. Y quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy que tiene como título, bueno, lo que es ISO 37301, Sistema de Gestión de Compliance, pero con un enfoque ESG. Así es que quiero comentarles un poco, bueno, veo algunas personas que nos conocen, pero comentarles también quién es Tube Ryland, ¿ya? Tube Ryland está presente en 56 países de todos los continentes. Acá en Sudamérica estamos en Brasil, Argentina y Chile. Hay más de 500 oficinas, más de 22.000 profesionales y fuimos fundada en el año 1872, entonces tenemos 152 años de presencia a nivel global. Estos son, digamos, nuestra realidad. Nosotros estamos presentes en Sudamérica, somos 1.156 empleados, hay 2 laboratorios donde certifican productos y hay 19 sitios mm, a lo largo de Sudamérica, entre ellos también plantas de revisión técnica, que por ahí nos conocen un poquito más. Y en Norteamérica son 517 empleados, 5 sitios y 6 laboratorios de certificación de productos. Comentarles un poco mm, acerca de Tube Island y este sello platino que nos posiciona en el top eh, one, digamos, de lo que son el premio latino que confirma que estamos en el camino correcto con nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿ya? EcoVadis es una plataforma externa, digamos, independiente que califica en temas de sostenibilidad teniendo digamos, en consideración distintos criterios para llegar a este premio, digamos, a esta calificación. Em, ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Tube Ryland, como pueden ver, estamos presentes, digamos, en 56 países de todo el continente, por lo tanto tenemos una red global para ayudarles a ustedes a alcanzar sus objetivos en forma ágil, ¿ya? Entonces, si podemos atender un servicio, digamos, con profesionales de los distintos países en los que estamos presentes. em, Atendemos las industrias automotrices, oil and gas, construcción, energía, telecomunicaciones y bueno, siempre queremos generar esa confianza a nuestros clientes para también hacer un mundo más seguro y sostenible. Quiero hablarles acerca de nuestros principales servicios. Específicamente lo que es People and Business Assurance, en el cual Academy, digamos, forma parte de este business. En Tube Island Academy queremos apoyarlos en todos sus requerimientos de capacitación. Tenemos un portafolio de cursos abiertos y también la modalidad de cursos cerrados, en el cual idealmente desde 5 personas podemos hacer un curso enfocado a las necesidades de ustedes en fechas y horarios a convenir. También está el área de certificación de sistemas de gestión, certificamos todo lo que son normas de calidad, medio ambiente, ISO 50001. Bueno, también vemos temas también de ISO 37301 y también todo lo que son las normas de inocuidad alimentaria. Bueno, yo le voy a dar el pase ahora a Cristina para que ella pueda, digamos, mm. proyectar su pantalla y ya comenzar, digamos, con lo que es la presentación. Quiero presentar a Cristina. Yo les comenté, ella es experta en ISO 26000, es auditora social y coach organizacional. Yo les comentaba que tiene más de 1000 auditorías sociales realizadas y que tiene mucha experiencia, una voz experta para hablar del tema de hoy. También es auditor de normas como ISO 14001, 45001, bueno, 37301, 22301, entre otras. Así que es una persona con mucha experiencia.
Así que Y Cristina, años. adelante. No, y creo que lo más interesante es vengo participando en el grupo de estudio que dio por resultado esta norma y sigo Ujú, participando, que es, sinceramente, invito a que lo sigan, el TC 309, porque refiere a todo lo que tiene que ver con normas vinculadas a gobernanza de las organizaciones y sinceramente es de los, por lo menos para mí, de los grupos de estudio más interesantes en temas de sostenibilidad. ujú. Bien, bueno, no sé si tenés algo más para No, comentar. no, nada. Ya, Hoy te venimos a escuchar a ti, Cristina, así es que adelante, por favor. bien. Bueno, supongo que seguramente la mayoría de ustedes conoce cómo es el mundo de las normas ISO, ¿no? ISO, la Organización Internacional de Estandarización, está en 173 países al día de hoy. Esto es una cifra que no es estática, obviamente. Pero a cifras, a datos de este fin de semana, la integran 173 países, por lo tanto tiene una visión global. Dentro de este grupo de 173, aproximadamente el 70% de esos países son países en desarrollo y siempre para el desarrollo de normas se realiza con participación de diferentes grupos de interés, con un balance de género y de países en desarrollo y países desarrollados. Entonces, la mirada a través de la cual se plasman los conceptos que surgen en estos distintos grupos de estudio representa, ¿sí? Realmente a los intereses de diferentes partes interesadas, de diferentes lugares del mundo, en distintas condiciones. Es sinceramente de las iniciativas más globales, ¿no? Y representativas desde el punto de vista multisectorial en los cuales he trabajado. De todas las normas ISO que hay, que son más de 25.800 a datos de este fin de semana, hay muy poquititas que son sistemas de gestión. O sea, ISO produce como dos vertientes de grupos normativos. Lo que son estas normas certificables, como nos decía Gabriela recién, que tienen una estructura de requisitos que hay que evidenciar su cumplimiento si uno decide hacer el proceso de certificación, y muchísimas otras normas que son guías, ¿sí? Que son obviamente recomendaciones de acción que no entran dentro del mundo de la certificación. Son realmente dos elementos totalmente distintos. Y cuando estamos hablando de normas, estamos pensando en, por supuesto, normas de tipo voluntario que puede llegar a haber en los distintos países, nuestro marco jurídico que va a ser diferente en cada país, y estas normas que son eh, otro tipo de reglas de conducta que pueden ser tanto instrumentos internacionales como iniciativas internacionales. Todo este mundo de normas ISO entra dentro de este concepto de las iniciativas internacionales que estamos viendo acá, que por supuesto, dentro de las cuales hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? de iniciativas internacionales que también representan este tipo de normas voluntarias que pueden estar dando requisitos o recomendaciones simplemente vinculadas a un tema, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos son de aplicación o son especificaciones para el mundo empresarial, no todas, ¿sí? Dentro de ISO tenemos también muchísimas normas vinculadas a temas de sostenibilidad que son, por ejemplo, para ciudades o ciudades sostenibles, ¿sí? No necesariamente todo es para el mundo empresarial. Cuando estamos hablando de normas ISO, la forma en la que nos expresamos siempre es organizaciones. Y organizaciones refiere a organizaciones con o sin fines de lucro dentro del mundo privado o no privado, ¿sí? Así que siempre que nos refiramos vamos a estar hablando de organizaciones en general, aunque en la mayor parte de los casos se aplica a nivel de organizaciones empresariales. Una de las cuestiones interesantes en el último año, ¿sí? Que ustedes, algunos seguramente habrán observado, los que ya vienen con algún tipo de iniciativa implementada en lo que tiene que ver con normas ISO, es que abraza, ¿sí? Un compromiso concreto en relación a cambio climático, y ya el año pasado para todos los sistemas de gestión han surgido estos amendments, estos digamos que
como ajustes que hay que evidenciar, a través de los cuales hay que incorporar la mirada vinculada a la consideración de los aspectos de cambio climático en los sistemas de gestión. Esto, por supuesto, es sumamente importante y esta norma obviamente ya lo tiene. Cuando estamos hablando de sistemas de gestión en general, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es una misma estructura. Esto es un cambio que se produjo en ISO por allá por el año 2014 y hubo una revisión de normas de sistemas de gestión. Ustedes seguramente conocen la 9001 o 14001, que ya tienen una versión 2015 e incorpora esta nueva mirada, que es lo que se llama la estructura de alto nivel. Esta estructura permite que todos los sistemas de gestión sean compatibles, sean armónicos entre sí. Antes, cada grupo de estudio trabajábamos con una mirada específica del grupo de estudio y no necesariamente la estructura de requisitos era la misma. A partir de esta estructura de alto nivel hay una terminología común, hay una estructura única, que es esta que estamos viendo acá, donde partimos de un análisis de contexto, considerando todas las cuestiones internas de la organización, ¿sí? Y externas, que son sumamente importantes conocer a la hora de identificar cuál es el estado en el cual desempeña o realiza sus operaciones la organización, cuáles son los intereses y necesidades de las partes interesadas con las cuales la organización se vincula. Y estos dos inputs, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir hacer un análisis de riesgos, ¿sí? Son sumamente importantes tenerlos en cuenta para poder hacer este proceso de planificar, hacer este ciclo de Deming, ¿sí? Que pone en juego toda la estructura ISO, de planificar, hacer, verificar y actuar. Este es el famoso ciclo de Deming. Entonces, en temas de planificación, vamos a estar en todos los sistemas de gestión, ¿sí? Incluyendo este, el cual vamos a estar hablando, analizando, bueno, o definiendo, ¿sí? Cuál es la política de la organización en relación al tema calidad, inocuidad alimentaria, ambiente, seguridad y salud, antisoborno, compliance, como es en este caso, o no sé, gestión de la energía, o sea, cualquier sistema de gestión va a tener exactamente esta misma estructura. Entonces vamos a tener que evidenciar, tener una política, más allá de este análisis de contexto y partes interesadas, una buena definición de roles y responsabilidades para que esa política realmente pueda materializarse. Vamos a tener que tener definición de cuáles son los riesgos, ¿sí? Más significativos que vamos a estar abordando, cuáles son los objetivos, metas e indicadores vinculados a esos riesgos que de todos los identificados hemos elegido abordar. ¿Con qué elementos, esto que se llama, digamos, que apoyo, ¿no? Vamos a estar contando con qué recursos, con qué competencia, ¿sí? Con qué estructura del sistema de gestión, nuestro sistema documental, por ejemplo, vamos a estar contando, perdón, con qué elementos vinculados a la operación en materia de definición de normas operativas, ¿sí? Para poder poner en práctica todo esto que planificamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño en relación a los objetivos que nos fijamos, ¿sí? Y a esas metas concretas que nos fijamos y que decidimos con qué indicadores íbamos a estar haciendo esta evaluación de desempeño? Y así entran en este ciclo de la mejora continua. El liderazgo, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con esta definición de políticas y roles y responsabilidades y demás que decía al principio, es el centro de los sistemas de gestión. Y las cuestiones de gobernanza son el centro de los sistemas de gestión hoy en día. Si no lo han visto, hay una norma que no es de sistema de gestión, que es justamente de gobernanza, que es eh, una guía, ¿sí? La 37.000, que es sumamente interesante como para poder repensarse desde el punto de vista de la gobernanza a nivel de las organizaciones. Entonces, este sistema de planificar, hacer, verificar, actuar, es lo que nos va a permitir tener un desempeño, ¿sí? eh, organizado y lo más cercano posible a lo planificado desde el punto de vista del tema,
¿sí? Que elijamos gestionar. ¿Sí? Yo insisto, puede ser calidad, inocuidad alimentaria, ambiente o seguridad y salud en el trabajo, antisoborno o compliance. ¿Qué es lo que distingue a esta norma en particular? La 37301, que son sistemas de gestión del compliance, que como les decía, es una norma de requisitos, por lo tanto es certificable. En principio viene de una iniciativa previa, ¿sí? Antes existía esta norma que vemos aquí, que es la 19.600, eh, que daba directrices, no era exactamente una norma certificable, pero de alguna manera los cambios que se han ido dando a nivel global han impulsado a ISO a poder avanzar en esta línea de tener una norma que permita certificar el compliance en relación a, y ahora vamos a ver la definición precisa, que es sumamente interesante, no solamente las normas obligatorias, ¿sí? Que es un poco la visión antigua del compliance, sino todos aquellos otros requisitos que de alguna manera la propia organización ha decidido o ha elegido honrar. Por ejemplo, compromisos vinculados a cuestiones ESG en particular que hoy en día son bastantes, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con el ejercicio de influencia a través de cadenas de suministro que tienen las empresas multinacionales, ¿no? Para con sus proveedores a nivel de grupo. Entonces, esta norma en particular, para mí de alguna manera es como va a ser la madre de todas las normas, ¿no? Porque si logramos avanzar en una certificación de una ISO 37301 que nos dé evidencia de cumplimiento de todos nuestros compromisos, tanto aquellos obligatorios desde el punto de vista jurídico, como aquellos otros que elegimos honrar a través de compromisos organizacionales, como pueden ser estas otras iniciativas voluntarias sectoriales o de cadenas de suministro, eh, va a permitir, en principio, trabajar con una forma metodológica y ordenada, que es este ciclo de Deming que planteábamos recién, que es la propuesta de todos los sistemas de gestión, pero evidenciar particularmente que justamente esos compromisos de cumplimiento, ¿sí? La empresa los está honrando, ¿sí? Esto es lo que nos permite esta norma, por eso digo que de alguna manera es como la madre de todas las normas, ¿no? En la medida que dentro de nuestras obligaciones de compliance tengamos bien identificados los conceptos que vamos a estar incluyendo, que pueden ser todos estos que mencionamos, que refieren a otras normas de sistemas de gestión, eh, avanzando en un proceso de implementación y luego de certificación, vamos a poder evidenciar justamente este cumplimiento. Hace un rato les comentaba que es para mí interesante este grupo de estudio, este comité técnico TC 309, que se llama Gobernanza de las Organizaciones, que tiene muchas normas, ¿sí? Entre ellas está la de antisoborno, la 37001, hay una norma específica de whistleblowing mechanism, lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de denuncias, ¿sí? Que hoy en día son fundamentales, tenemos una norma específica en relación de eso. Esta norma en particular, hay otras que, como les decía, la misma de gobernanza. Estamos en proceso de desarrollo de una norma, por ejemplo, de eh, trabajo o nuevas formas de esclavitud moderna, ¿sí? Para poder gestionarlo adecuadamente, que no será certificable, será una guía, pero en principio da muchos elementos como para poder poner en juego lo que hoy en día está demandando el mercado en relación a estos temas que son tan difíciles, ¿no? de abordar desde el punto de vista de las organizaciones. Entonces, esta norma que estamos hablando surge en este contexto del grupo de estudio de gobernanza de las organizaciones y eh, que es armónico entre sí. Ninguna de estas normas está como desvinculada. Eso es sumamente importante. Somos diferentes, digamos que líneas de trabajo dentro de este grupo, pero hay muchos puntos en común y una consideración del concepto de gobernanza de manera holística, ¿no? Como es toda la mirada de ISO en general,
pero en esta en particular. Mi primera iniciativa en ISO viene de la 26000, soy experto 26000, trabajé en el desarrollo de esa norma y hay varios participantes del grupo de estudio 26000 dentro de este comité técnico que también todo el tiempo están cautelando que las cuestiones que originalmente habíamos trabajado desde el punto de vista de la responsabilidad social, que devienen estos temas ESG hoy en día, están siendo adecuadamente consideradas, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo normativo. Entonces, esta mirada holística interdependiente que planteaba 26000 en relación a todos los temas que tienen que ver con la organización está puesta en juego en el desarrollo de todas las iniciativas que contiene este grupo TC 309 y en particular en esta de sistemas de gestión del compliance. Entonces, ¿qué nos da? ¿Cuál es el beneficio de esta norma? Eh, en principio, avanzar en la implementación de un sistema de gestión de, insisto, todos aquellos temas que la organización de alguna manera tenga que evidenciar cumplimiento, tanto los aspectos exigibles desde el punto de vista normativo, las leyes, como todos aquellos otros que incluya dentro de su alcance, ¿no? En materia de compromisos eh, bueno, a considerar dentro de sus obligaciones, ¿no? De compliance. Eh, Al ser una norma de sistemas de gestión como cualquier otra, se puede integrar, ¿sí? Se puede integrar con estas otras que mencionaba Gabriela, tanto con 9, 14, 9001, 14001, perdón, 45001 o cualquier otro sistema de gestión. Em, Tiene, por supuesto, como requisito, por lo que veíamos antes, esta integración de los intereses y las expectativas de las partes interesadas. Obviamente, esto es requisito para todos sistemas de gestión. Por lo tanto, también permite anticipar, ¿sí? Posibles reclamos o posibles demandas, ¿sí? Por parte de diferentes partes interesadas. No me refiero a demandas jurídicas, sino estos intereses, cómo se pueden plasmar en la, digamos que dinámica operacional de la propia organización para anticiparnos, ¿no? Que ese es un poco el tema. Al estar en cumplimiento, obviamente se reducen cualquier tipo de riesgos vinculados con el no cumplimiento. ¿M? Y la razón de ser de esto justamente era, de algún modo, poder aportar una evidencia concreta de estar en cumplimiento con, ¿sí? Los diferentes elementos y poder brindar más confianza a las diferentes partes interesadas. Lo cual hoy en día, donde no solamente estamos vendiendo productos y servicios, sino básicamente una buena gestión de nuestro riesgo para que no se traslade a través de estas cadenas de suministro, es fundamental. Sí, yo creo que este concepto de que no estamos, ya hay que sacarse de la cabeza que estamos vendiendo simplemente productos o servicios, estamos vendiendo control de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las diferentes iniciativas a nivel global vinculadas a las corresponsabilidades a nivel de cadenas de suministro son muy fuertes, ya lo veremos ahora eh, en un par de diapositivas, ¿no? Me refiero justamente a las iniciativas de debida diligencia a nivel de cadenas de suministro. Entonces, esto de poder brindar, ¿sí? Una mirada técnica de un experto independiente que verifique que la organización está trabajando dentro de un ciclo de mejora continua y que ha sido validado, ¿sí? Me refiero de manera indirecta al proceso de certificación, es sumamente importante para justamente eh, aumentar la confianza por parte de las diferentes partes interesadas. Bueno, y esto que comentaba antes, al ser parte de esta lógica de la estructura de alto nivel de ISO, es totalmente integrable con diferentes sistemas de gestión que ya la organización pueda tener, por lo tanto, es de relativamente fácil implementación y por supuesto, reduce cualquier tipo de superposición desde el punto de vista de temas. Esto lo quiero destacar, es sumamente importante entender el concepto de compliance, ¿sí?
Eh, Esas son las definiciones de la propia norma, ¿no? Pero estos requisitos en cuanto a obligaciones de compliance es todo lo que la organización tiene obligación de cumplir, ¿sí? Marco legal, por ejemplo, más aquellos otros requisitos que elige voluntariamente cumplir. Ese es el como concepto genérico al cual se ha llegado por consenso como definición de compliance dentro del marco de la norma. Entonces, por ejemplo, hemos elegido voluntariamente cumplir con un código de ética de un cliente, ¿sí? O con un compromiso de un cliente, que esto en la práctica me ha pasado, de estar alineado con la directiva de la Unión Europea de debida diligencia o de reporte. Esto está pasando en la práctica en el mercado. Eh, y esta es una buena forma de poder evidenciar que dentro de las obligaciones de compliance se han incluido esos elementos y que el cliente tenga eh, bueno, una evidencia concreta, ¿no?, de ese cumplimiento. Yo les comentaba que hay muchas iniciativas que tienen que ver con estas nuevas miradas vinculadas al compliance. Eh, ¿Por qué proponemos este enfoque ESG dentro de lo que es 37301? Porque el mundo está exigiendo evidencias concretas de manera directa e indirecta. Hay dos directivas de Unión Europea. Como verán, yo estoy en este momento en Europa, un poco más abrigadita que todos ustedes seguramente, eh, que en este momento en el desarrollo normativo siempre como una especie de movimiento pendular, ¿no? Surge la iniciativa altamente demandante desde el punto de vista de requisitos y hay como una especie de lobby permanente para tratar de justamente atenuar esa cantidad de requisitos, pero de todas maneras la semana pasada, por ejemplo, creo que surgieron ya estos temas a fin de febrero, hay un proposal vinculado justamente a reducir el alcance de estas dos normas, pero, o sea, no se cuestionan las normas. Estas dos normas a las que me refiero acá tienen que ver con el reporte de información no financiera, esencialmente, y con la debida diligencia a nivel de cadenas de suministro. Cristina, Sí, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías ponerla en pantalla completa la presentación? ¿O ahí, está ahí? Sí se puede. sí, Ahí sí, sí, perfecto. perfecto. Gracias. Em, lo que refiere a esta directiva, ¿sí?, de reporte, hay una iniciativa bastante viejita, ya de 10 años, que originalmente empezaba, digamos que pautando este requisito de presentación de reportes de información no financiera para un grupo de empresas con más de 1000 trabajadores, con determinadas características. En el 2022 surge, ¿sí?, esta nueva revisión de esta iniciativa, ¿no?, de la Unión Europea en relación a el reporte de información no financiera, y en el 2023 se ha trabajado ya en el desarrollo de todos los criterios para la presentación de reportes, que es algo que ha hecho directamente este grupo de asesoramiento europeo, que ha formado un grupo de trabajo y ha firmado ciertas alianzas con el Global Reporting Initiative, por ejemplo. Si ustedes hablan de reporte de información no financiera, en general la gente remite, los que conocen del tema, al GRI, al Global Reporting Initiative. No están desvinculados, ¿sí? Han hecho una firma de un acuerdo de colaboración. Hay una cierta como ah, correlacionamientos desde el punto de vista de los requisitos de uno y otro, lo mismo que con SASB, ¿sí? No están disociados. Ahora, esta iniciativa que ya en 2023 empezamos digamos que ya tener los borradores concretos, por ejemplo, en España ya se presentó el anteproyecto de ley para que fuera ley a partir de este año. Eh, Hay 2 años en lo que tiene que ver con la transposición de normas, y ahora se han presentado estos
pedidos de que las pymes, por ejemplo, queden más o con menos requisitos vinculados, esencialmente va por ahí, eh, y a reducir un poco el alcance porque se esperaba que hubiera más de 50.000 nuevas empresas que tenían que presentar reportes en Europa. ¿Por qué hablo del reporte? Porque parte de los contenidos vinculados a reporte de todos los aspectos ASG tiene dos características y es sumamente importante. Primero, que la lógica es totalmente asimilable a un sistema de gestión, a una lógica de un sistema de gestión como este que presentaba del plan Duchecact, que tiene todo lo vinculado a los sistemas de gestión ISO. ¿Por qué? Porque nos pide análisis de contexto, de partes interesadas, identificación de riesgos, evidencias de. Y segundo, porque también se vincula con esta otra iniciativa de debida diligencia. Hay que dar también evidencias de ese ejercicio de debida diligencia, ese ejercicio proactivo de llevar digamos que a la práctica acciones de identificación de riesgos en nuestras cadenas de valor, particularmente en las cadenas de suministro. Entonces, las empresas europeas, dentro de este marco normativo, que mm, si se entran estos proposals adecuadamente, a lo mejor se difiere no más de un año más. Va a haber leyes en los distintos países de Europa, debería haberlas desde este año, pero con más o menos alcance van a estar, hacen que las empresas en Europa tengan que mostrar, ¿sí?, que están controlando de alguna manera, o por lo menos identificando y llevando a la práctica acciones de abordaje de los riesgos que puedan surgir en su cadena de suministro. Este es el concepto de la debida diligencia. Ejemplo, si identifico algún tema vinculado a riesgos de trabajo infantil en un proveedor en un país determinado, ¿sí?, tengo que poner en práctica una serie de acciones justamente para asegurarme, ¿sí?, que en ese país o que en ese proveedor en particular de ese país de alto nivel de riesgo, yo no voy a estar siendo como empresa cómplice de una vulneración de derechos humanos. Estoy dando un ejemplo como puede ser cualquier otro, vinculado también a temas ambientales o a temas éticos, ¿sí? Entonces, este grupo normativo de Europa trasciende fronteras justamente por esta necesidad de evidenciar a través de la debida diligencia, que es otra normativa en particular, pero que se traba con la de reporte, justamente en nuestras acciones. Porque nuestra propuesta de 37301 con enfoque a ESG es adelantarse a eso, ¿sí? Adelantarse a través de una implementación de un sistema de gestión que considere las obligaciones de compliance, lo legal, más aquellas otras que por cuestiones comerciales, según con qué países nos vinculamos, ¿sí? Y si nos vinculamos con Europa es más que ah, interesante, creo que es mucho más intensa la palabra que interesante, de alguna manera proactivo poder estar entendiendo que algún cliente nos va a estar pidiendo seguramente evidencias de gestión de esto. Al principio Gabriela hablaba de Covadis. Covadis es una plataforma que se utiliza y mucho en lo que tiene que ver con eh, las... la identificación de riesgos vinculados a ESG, eh, como una primera barrida, es una autoevaluación de alguna manera en relación a temas. Después de eso vienen las auditorías sociales, estas que también comentaba, yo tengo más de 1.000 encima, en muchos años de estar trabajando desde que terminamos el proceso de 26.000 y que cada vez son más. Y somos pocos los auditores a nivel global como para poder atender la cantidad de auditorías sociales que en este momento se están pidiendo desde el punto de vista de los formadores de cadenas de suministro, las grandes empresas que están contratando servicios o comprando productos en diferentes lugares del mundo. Esto aún se va a reforzar más, ¿sí?, cuando entren digamos que en vigor estas iniciativas, aún cuando haya una presión del sector am, empresario, ¿sí?, a reducir el alcance desde el punto de vista de que las pymes queden con otro marco mucho más am, reducido, ¿no?, lo cual tiene bastante sentido.
Pero lo cierto es que el mundo evoluciona, ¿sí? Y cumplir la ley ya no es suficiente. Tenemos que dar evidencias de gestión del abordaje de los riesgos más significativos en materia social, ambiental y de gobernanza, ¿sí? ¿Por qué de gobernanza y no solo ético? Porque es muchísimo más abarcativo, ¿sí? Una buena gestión desde el punto de vista de gobernanza nos va a garantizar que estamos atendiendo justamente esos riesgos de corrupción o esos riesgos que tengan que ver con la integridad. Eso desde el punto de vista del mundo. A nivel Chile, sí, seguramente ustedes saben más que yo con respecto a esto. Hay, por supuesto, ya iniciativas vinculadas a la presentación de reportes de información no financiera que también han tenido algún tipo de ajuste o adecuación, pero ya, digamos que la Comisión de Valores sí está pidiendo justamente la presentación de reportes, ¿sí? Más allá de que con certeza, porque he hecho muchas auditorías en Chile, diferentes clientes pueden estar pidiendo estas, um, digamos que, evaluaciones en materia de desempeño social, ambiental y ético, y poder dar algún tipo de evidencia de cumplimiento. Esta en particular, ¿sí? Esta norma, ¿sí? La 461, que fue modificada el año pasado, también hace bastante hincapié en lo que tiene que ver con cadena de suministro. O sea que aunque las empresas no estén directamente vinculadas o obligadas a presentar información, pueden estar alcanzadas por este ejercicio de influencia a nivel de cadena de suministro, este concepto de la debida diligencia tal cual, ¿sí? Hemos visto en la normativa europea. Entonces, este cascadeo desde el punto de vista de eh, tener que evidenciar que justamente se están abordando los riesgos ambientales, sociales y que tienen que ver con el marco ético, está ya, digamos que, incorporándose en los diferentes marcos legales. Estar un paso adelante, que es un poco lo que nos permite, ¿sí? Esta norma de sistemas de gestión a través de este proceso, ¿sí? Que como les comentaba antes, es el mismo proceso que vamos a tener en cualquier sistema de gestión. Sí, claro, la lógica, los contenidos, ¿sí? Que tiene esta norma en relación a poder garantizar que se está um, trabajando, sí, efectivamente, desde el punto de vista del abordaje de los riesgos en materia de no compliance, que ese sería el riesgo, es concreta. Eh, Hasta ahí la invitación, porque estamos planteando esto. La idea es poder hacer un análisis gap, ¿sí? Que esto ya hemos tenido algún caso de éxito, eh, para poder identificar qué tan cerca o qué tan lejos estamos para el cumplimiento de esta norma de sistemas de gestión del compliance, pero con este enfoque ESG en particular. Eh, ¿A qué nos referimos con este vínculo, ¿no? Entre lo que es específicamente la norma de compliance? ¿Sí? La norma de compliance, por supuesto, tiene como objetivo esto que decíamos desde el punto de vista de la lógica simple del plan Duchecat, eh, garantizar una cultura de compliance, en definitiva, ¿sí? Que va a contribuir a la mejora de la reputación de la organización, sin duda. Pone en práctica los principios de la buena gobernanza. Esto que les contaba al principio, que forma parte de un grupo, ¿sí? De desarrollo de normas vinculadas a gobernanza, el TC 309. Entonces, los principios vinculados a la buena gobernanza son transversales en la norma, ¿no? Está vinculado dentro de los principios, por supuesto, a la rendición de cuentas. Hablábamos de estas iniciativas tanto en Europa como en Chile, en Europa y que cascadea a nivel mundial a través de las cadenas, como en Chile particularmente, relacionado con rendición de cuentas. Tiene que ver con la sostenibilidad cada uno de los temas, ¿sí?
que vamos a estar incluyendo están relacionados con la sostenibilidad. Tiene que ver con la transparencia, es parte de los principios, sin duda. Y, por supuesto, con la integridad. Estos son los principios que pone en juego esta norma, que, donde, como les decía antes, pone al liderazgo en el centro, pone la cultura, ¿sí? De la buena gobernanza en el centro y trabaja desde esta mirada de gestión, ¿sí? Eh, a través del cual vamos a estar identificando todos nuestros compromisos y ese es el desafío más grande que nos plantea esta norma. Habiendo ya realizado varios casos, eh, de alguna manera como que cuanto más grande es la organización, más disociadas están las áreas y más difícil resulta hacer justamente este mapa o este mapeo, mejor dicho, de todo el marco de compliance de la organización. Aunque parezca difícil creerlo, a veces hasta la identificación de un buen eh, mapeo de requisitos normativos es un desafío para una empresa. ¿M? Y es el punto de partida. Los requisitos normativos más los otros requisitos. ¿Por qué digo es un desafío? Porque a veces el comercial recibe un requisito de un cliente y queda en un cajón del comercial y no todas las áreas se enteran de cuáles son estos requisitos. Eso suele pasar. Pero bueno, este punto de partida de identificación de todos los compromisos a todos los niveles es fundamental y es el punto de partida. Por supuesto, tener una política de compliance. Cuando estamos hablando de una política como compromiso de la alta dirección, ¿sí? En relación al tema, es fundamental para que después se puedan implementar, se puedan definir estos roles y responsabilidades y pueda llevar digamos que a la práctica se puede llevar a cabo esta implementación, ¿sí? De esa política, ¿sí? Eh, y por supuesto la identificación de las obligaciones y los riesgos, justamente los riesgos de no compliance vinculados a cada uno de los temas es fundamental para poder definir esto que les decía antes, cuáles son mis objetivos, mis acciones, mis metas, mis indicadores de desempeño, ¿sí? Como organización. Un poco recordando lo que planteamos al principio, en el hacer, ¿sí? Vamos a estar incluyendo todo lo que refiere a apoyo, a recursos económicos, a recursos desde el punto de vista de las competencias, a recursos desde el punto de vista del propio sistema en cuanto a lo que refiere a comunicación, sí que no es un tema menor en estos temas eh, relacionados con los aspectos de compliance. Eh, y a todo lo que es las normas y procedimientos sí, operativos que son necesarios para una adecuada gestión. Y en materia de mm, evaluación de desempeño, esto que tiene que ver con el verificar, por supuesto, va a requerir una auditoría interna. eh, Antes de una auditoría de certificación, obviamente, pero si no siempre es eh, fundamental como para poder hacer una evaluación de desempeño, procesos de revisión por la dirección y en esta norma, como en casi todas las de gobernanzas, el vínculo con un buen sistema de planteamiento de inquietudes es clave. Yo también les comentaba, hay otra norma específica que da guía en relación a todo lo que tiene que ver con el mecanismo de planteamiento de inquietudes. Acá están incorporados los conceptos claves vinculados a esa otra norma con la cual tiene alguna proximidad desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, planteamiento de inquietudes y todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación, ¿sí? En cuanto a inquietudes como una manera muy amigable, podemos hablar de quejas, denuncias, hay mucha terminología puesta en el mercado, es clave en esta norma como canal de alerta, de identificación de posibles alertas de cuestiones de incumplimiento, ¿sí? Que pueden ser desde una, no sé, denuncia de un tema de integridad hasta una denuncia de una situación de vulneración de derechos laborales en mi cadena de suministro o alguna cuestión vinculada a temas, no lo sé, de discriminación, lo que fuera, ¿sí?
ese canal de denuncias que funcione dentro del marco de lo que se espera es fundamental. Para esta norma tiene realmente un peso sumamente importante. Y por supuesto después entrar en el marco de la mejora continua. Si identificamos a través de la auditoría interna algún desvío, ¿sí? ¿De qué manera ese desvío lo podemos, haciendo un buen análisis de causa raíz, no solamente hacer la corrección, sino una acción correctiva que me permita eh, de alguna manera, no sé si garantizar es muy fuerte como palabra, pero propender a que no haya recurrencia, ¿sí? En justamente ese tipo de no conformidades. Esta es la lógica que pone en juego este sistema de gestión, donde por supuesto el punto de partida, la base, como decíamos antes, es una ah, adecuada identificación de cuál es el contexto en el cual se desarrolla la organización, interno y externo, cuáles son las partes interesadas con las que se vincula, cuáles son los intereses y las expectativas de estas partes interesadas, ¿sí? Y que todo eso, por supuesto, dé los elementos como para poder hacer este diseño, teniendo en cuenta los principios y los objetivos del propio sistema. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un mundo que nos dice la lógica de pensamiento tiene que ser ESG, ¿sí? Teniendo en consideración el ambiente, las cuestiones sociales, ¿sí? Y las cuestiones de gobernanza. Entonces, hoy en día cuando estamos hablando de ambiente, ¿qué se espera? Que estemos trabajando en temas de mitigación y adaptación del cambio climático, que estemos preservando la biodiversidad, que estemos haciendo un uso sostenible de recursos, mínimamente. En las cuestiones sociales hay como de estas dos vertientes, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales. Básicamente, Gabriela al principio comentaba, ¿no? Esta iniciativa de la cual es parte o que está dentro del número uno, TIOF, eh, es haitiana, ¿no? Está dentro del marco del respeto eh, del marco de la Organización Internacional del Trabajo. Es fundamental. La Organización Internacional del Trabajo empezó a hablar año 99 del concepto de trabajo decente, este marco del trabajo decente que en definitiva es como la consideración de los derechos fundamentales en el trabajo. Eso es lo de mínima que tenemos que garantizar, ¿sí? En cuanto a lo laboral. Y a lo que tiene que ver con lo social, la comunidad, estos procesos justamente de involucramiento con las partes interesadas barra comunidad, nos van a permitir identificar cuáles son estas expectativas. No lo sé, tengo una empresa que tiene algún tipo de posible impacto desde el punto de vista social, es fundamental tenerlo en cuenta y aquí vamos a estar viendo justamente diferentes elementos vinculados a estos ah, diferentes cuestiones que tienen que ver con la comunidad, que pueden ir desde la salud hasta la inversión social, como sean las más antiguas, pero que hoy en día van un poquitito más allá, a esta mirada más sostenible, ver que de alguna manera la organización es digamos que un actor fundamental en la sociedad que puede estar generando riquezas e ingresos, sí que puede estar trabajando en reducción de la pobreza, en diferentes elementos que vamos a estar también considerando en este marco que tiene que ver con comunidad. Y en lo que tiene que ver con gobernanza, ¿sí? Desde el punto de vista de la mirada ESG, que coincide con esta otra, que también la tiene la norma de compliance, obviamente, todo esto tiene en cuenta la norma de compliance, es una buena identificación, ¿sí? Del contexto en el cual la empresa está operando, con qué partes interesadas, ¿sí? Eh, y hacer un análisis justamente de materialidad en relación a esos temas. Compromiso y liderazgo, no estamos nada lejos de todo esto. Una buena gestión ASG o ESG, y lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Fíjense que el vínculo entre la mirada ASG y la de compliance que propone la norma es sumamente directo. Entonces, nuestra propuesta de conocer la norma, empezar a trabajar con esta
identificación de cuáles pueden llegar a ser los desafíos que tenga la organización desde el punto de vista de cumplimiento con la norma y con esta mirada, es este concepto de gap analysis que estamos planteando. No sé cómo estamos con tiempo, traté de ser breve Sí. porque quiero, sobre todo, está justo mi idea era que quedara como Ujú, media hora como para poder interactuar porque cada caso en cada empresa es totalmente distinto. No sé si ujú, dentro del grupo tenemos empresas pequeñas, medianas o grandes, cada una es ujú, un universo. En general he trabajado en todas, ujú. así que me Sí. gustaría justamente escuchar y poder colaborar un poquitito más con respecto a esto. Te escucho, Ujú. Gabriela. Sí, bueno, tenemos una pregunta acá en el chat. Les sugiero irlas dejando acá en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas, ya que entramos ahora en la dinámica en que Cristina pueda responder todas sus dudas luego de esta interesante exposición. Nos pregunta, bueno, nos agradecen la presentación, muy interesante. ¿Qué entidad pide las auditorías sociales? Dice, supongo que Ujú. son de la ISO 26000, que no es certificable. La hizo 26.000 y yo realmente fue como mi primera experiencia en casos o en procesos de desarrollo de normas ISO. Creo que ha sido un grandísimo aporte para todos estos temas. ¿Por qué? Porque fue un documento consensuado a nivel internacional con muchas partes interesadas, muy largo. Estuvimos más de 5 años trabajando en el desarrollo de esta norma y que el día de hoy para mí sigue vigente desde el punto de vista de conceptos. No es certificable, ha dado lugar a muchas otras iniciativas que se han enriquecido con estos conceptos que surgieron de este proceso de desarrollo. Em, en particular, ¿sí? ¿Se puede tener en cuenta como un marco de referencia? Sí, pero es eso, básicamente, en cuanto a 26.000. ¿Quiénes piden las auditorías sociales? En general, mi experiencia son clientes, ¿sí? Ujú, Eh, creo que casi todas las que tengo hechas son grandes empresas a nivel global, o empresas que son supermercados. Estoy tratando de expresar el rubro sin decir el nombre Retail. de la empresa. Sí, hay muchos de estos supermercados que tienen de todo, por ejemplo, háganse la Ujú, idea de los que venden desde muebles hasta pescado. Eh, He trabajado para muchos supermercados de este tipo, americanos, europeos, australianos, ¿sí? Que piden justamente realizar auditorías sociales en sus proveedores a nivel global, con diferentes características, ¿sí? ¿Por qué diferentes características? Depende del marco normativo del país, ¿sí? Algunas auditorías que he hecho para empresas que vienen de Australia, Australia tiene como normas específicas donde los temas relacionados con derechos humanos cobran digamos que una importancia diferente que en otros países. Las que vienen del lado británico, por ejemplo, también los temas de derechos humanos son sumamente importantes. Los temas vinculados a anti-bribery, a anti-soborno, sí, también son importantísimos. Algunos americanos, bueno, ahora en los últimos años también lo que tenía que ver con cuestiones de integridad pasaron a ser temas donde se pone como mayor peso en la auditoría social. Una auditoría social, hay también estándares globales, ¿no? O sea, seguramente algunos de ustedes conocen las iniciativas globales como puede ser SMETA, por ejemplo, o BCCI. eh, Tienen una estructura, ¿sí? De análisis que tiene los temas ambientales, sociales y éticos, ¿sí? Y los auditores lo que tenemos es un checklist, en definitiva. Vamos evaluando, poniendo en juego esta estructura de planificar, hacer, verificar, actuar para los diferentes temas. Y en función de eso, identificamos desvíos, ¿sí? Eso en general ocurre en casi todas las auditorías sociales. Nos cambian, ¿sí? Los checklists de acuerdo a la iniciativa, pero los temas macro son siempre los mismos, ¿sí? Se hace un análisis de ESG, donde puede haber algún
cliente en particular que demande algo donde le interesan detalles vinculados a salud y seguridad en el trabajo que profundizan hasta la altura en la cual hay que colocar el extintor, ¿sí? Eh, y hay otros donde es como más genérico. Una auditoría social también varía en función de esta profundidad que le dé eh, cada mandante, que en general son estos grandes formadores de cadena. Desde un día a 5. Va a depender de las características de la empresa que va a ser auditada, perdón, en cuanto a cantidad de trabajadores o volumen de operaciones, pero los temas centrales van a ser estos que vimos recién acá. Sí, siempre. Vamos a estar en este marco, sí, básicamente de temas. Algunos, los temas comunidad, los eliminan y se quedan solamente con lo laboral. ¿M? Marcos como los de la Fair Labor Association, por ejemplo, la FLA, eh, incorpora algunos temas de comunidad. Otros protocolos particulares de las propias empresas no los consideran, o algunos sí, depende, pero sin duda los temas ambientales de laborales, ¿sí? Lo que tiene que ver con el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo y con todas las cuestiones vinculadas a gobernanza, lo tienen casi todas. Mm, Eh, Ambiente y laboral es inevitable, ¿sí? Hay diferentes tipos de iniciativas de auditoría social. Yo trabajo con más de 40 estándares. Eh, y algunos tienen como una especie de ah, evolución de nivel uno 2 y 3 según la madurez del propio proveedor y se empieza con laboral y ambiental, después se pasa a temas éticos y a una mirada del sistema de gestión, como un paso a paso. Y otros no, otros voy con el mismo protocolo a una empresa de 15 empleados que a la de 1000. ujú, Y es un protocolo extensísimo. Depende de cada cliente qué iniciativa haya abrazado y en función de eso la auditoría social que envía. ujú, Es sano saber qué tan cerca o lejos estamos de cumplir con esa iniciativa y yo creo que es indispensable. Pero supongo que no tengo mucha independencia de criterio porque colaboré con el ujú, desarrollo de la 26.000 en adelante con todo lo que tenía que ver con los temas de sustentabilidad y me encanta y creo que es fundamental como para tener un buen ujú. desempeño, en definitiva, y estar preparado para las diferentes demandas. Eh, pero Tenemos bueno, eso tres preguntas sí, más. dime. Bueno, nos preguntan acá, para efectos de la gestión del cumplimiento, ¿cuál es la buena Ujú. práctica respecto al control? ¿Una matriz de cumplimiento similar a una matriz de riesgos que incorpore Sí, todos los aspectos legales, obligatorios y voluntarios? totalmente de acuerdo. Sí. Ujú. El punto de Esa es la buena partida práctica, es, digamos. Ujú, esa es la buena práctica y es indiscutiblemente el mayor desafío. ujú, Por esto que les decía que es justamente esta identificación de el marco normativo ya es un desafío para muchas empresas. Según los ujú, países, tenemos diferentes órdenes de una jerarquía desde el punto de vista jurídico que va desde lo nacional hasta lo municipal, ¿sí? Lo que es de la autoridad de aplicación local, pasando por alguna regional, o sea, cada país es diferente en ese aspecto. Y el mapa de cumplimientos es bastante eh, amplio en general. Entonces ujú, ya eso suele ser un desafío. Y el otro desafío es, bueno, ¿con qué se comprometió el comercial? ¿Con qué se comprometió la dirección en alguna iniciativa global? O sea, todos esos que dependen de diferentes responsables que pueden de alguna manera aceptar, ¿sí? Formalmente compromisos para la organización, es de difícil identificación. Eh, bueno, consolidar todo eso en la matriz con esta mirada de matriz de riesgos es la forma, ¿sí? ujú, La dificultad va a estar en cómo colecto toda esa información. Que a veces estos criterios que se ponen en práctica, por ejemplo, con las auditorías sociales, no son tan explícitos, ¿sí? Cuando uno va a certificar cualquier norma del sistema de gestión, ya sabe cuáles son los requisitos. Cuando uno recibe una auditoría social de un cliente, no siempre se comparte el protocolo.
Mm. No siempre esas auditorías son anunciadas, Ok. lo cual es horrible porque les aseguro que como auditora cuando llego a una empresa que no me está esperando para contarle las costillas literalmente, es incómodo, por llamarlo de alguna manera. Por suerte en general la gente se allana y no he tenido nunca ninguna situación incómoda desde el punto de vista de reactividad, pero eh, entiendo del otro lado que es un desafío importante porque es mostrarse tal cual es sin Ujú, ninguna posibilidad de preparación. exacto. Porque digo, es importantísimo saber que no siempre los protocolos se comparten, que estos checklists que podemos tener los auditores no son entregados previamente, Ujú, porque son parte de la lógica de evaluación de si el sistema de gestión está funcionando. Por eso es importante poner en juego un buen sistema de gestión, ¿sí? Y así es. asegurar ese compliance, que es nuestra propuesta, y Ajá. pasar a ver qué tan cerca o lejos estamos y poder hacer este gap. Ujú. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué un sistema de gestión de compliance? Dice, considerando que parece contradictorio establecerlo, debido a que todos los temas legales y reglamentarios aplicables a la empresa son obligatorios y los que se adquieren en forma voluntaria luego también pasan a ser requisitos a cumplir. Ujú. No. No es contradictorio, todo lo contrario, es justamente asegurarse que se está honrando el cumplimiento de esos requisitos, ¿sí? Cuando un sistema de gestión lo que de alguna manera nos intenta ayudar, ¿sí? Es a justamente el cumplimiento de todos esos requisitos que hayamos identificado. Sí, Ujú, esa cantidad de buenas prácticas que se ponen en juego como para poder dar esos requisitos realmente por cumplidos. Entonces no es en absoluto una contradicción, es un apoyo, es un instrumento de ujú, apoyo que además conlleva una instancia de revisión, ¿sí? Por un tercero, de dos revisiones, una interna y una por un tercero que tiene una indiscutible independencia de criterio en relación a la organización como para asegurar que efectivamente está cumpliendo con todo lo que se comprometió a cumplir. ¿Mm? ujú. Cristina, ¿sabemos cuántas empresas habrán hoy certificadas en el mundo y en Chile? Nos pregunta Ricardo en ISO 37301. ¿Tienes No tengo ese esa dato. información? Ujú, No. Hay dos datos que es bastante, o datos que son a veces difíciles de obtener desde el punto de vista de la cantidad de certificaciones en juego. Por ejemplo, estuve tratando de hacer también en relación a la norma de antisoborno aquí en Europa y no logré identificar cuántas en total, ujú, porque no siempre son datos que se transparenten a nivel de las casas auditoras, ¿sí? ujú, eh, ni de ISO en particular. Así que no, lamentablemente ese dato no lo tengo. ujú. Pero es una Bueno, norma nueva. Recuerden que es una norma sí, que se terminó en el 2021, empezó a sí. difundirse en el 2022 y ex post pandemia, así que no debe haber tantos certificados. Sí, Ujú. es Sí, un. mostrabas delante que era Y, la versión 2021 la vigente. sí, es la primera Ujú. versión, ¿sí? O Sí, sea, y por eso digo, es una norma nueva. Viene de una iniciativa anterior, que es la 19600, pero que era una ujú. norma, digamos que de recomendaciones, ¿sí? Daba directrices, pero no Claro, era no certificada. certificable, digamos, directrices. No era Exacto. certificable. Ujú, Ujú. exacto. Entonces, por eso digo, es eh, la primera versión de esta norma certificable, así que no debe haber muchos certificados, lo cual también da una cierta ventaja competitiva. ¿Mm? Así es, sí, tú nos decías al principio por qué escoger ISO 37001. Bueno, porque Mm. obviamente también mejoraba la reputación y la credibilidad y obviamente Ujú. también propendía, vamos a ocupar esa palabra Mm. porque tú dijiste la otra, ¿no? Era muy amplia, pero la reducción de riesgos, de multas por incumplimiento. Así es que, bueno, muy interesante también adherirse a esta norma. Sin duda, muchos beneficios los que vimos hoy. Gracias, Cristina. No veo más preguntas acá en el chat.
Así es que agradecerte, Cristina, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y bueno, les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar a todos los asistentes. Por favor, si tienen más dudas, consultas, nos pueden escribir a capacitación@cl.tio.com. Ahí vamos a canalizar todas eh, las preguntas, inquietudes. Recuerden que, bueno, además de este gap análisis que también estamos promoviendo, también tenemos capacitaciones en la norma que se pueden hacer en modalidad cerrada, idealmente desde 5 personas. Así es que cualquier duda nos escriben. Cristina, no sé si quieres Ujú. darnos algunas palabras finales. Te agradecen mucho acá en el chat la presentación, muy interesante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes Así y que bueno, te espero invito que a que se te puedas sumen al... despedir de la audiencia. Eso, ¿no? Desde ya muchísimas gracias y bueno, espero que se sumen al desafío de contribuir al compliance, que no es fácil en el mundo. Bueno, Ujú, muchísimas gracias a sí. todos. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en un próximo webinar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós. Chao, chao.